Monseñor, en esta etapa pudiéramos calificarla de nueva también, o de inicio de de un nuevo momento para el país. La gente anda buscando referencias, instancias, interlocutores, instituciones que le digan algo positivo, que oriente. La Iglesia Católica tiene un compromiso. Es la iglesia de la mayoría de los venezolanos. Es decir, que bajo la Iglesia Católica conviven millones de chavistas y millones de antichavistas. Eso es cierto. ¿No? Es decir, la iglesia es de todos, ¿no? Frente a una institución que tiene ese elevado rango de representatividad, es muy importante lo que haga en este momento, su mensaje. Sí, lo que usted dice es cierto. Yo voy a hablar de mi experiencia en el Táchira y para hacerlo un poco más universal, es que yo soy el pastor de la Iglesia Católica donde hay chavistas, donde hay gente de otros partidos, COPEI, Acción Democrática, y donde hay gente que tiene muchas interrogantes. Y mi función no es ni apoyar ni defender política desde un punto de vista partidista, aun cuando muchas de mis acciones son de tipo político, cuando yo denuncio la injusticia, o cuando yo favorezco el trabajo por los pobres, o trato de hacer el encuentro de dirigentes políticos, pues es un acto político pero no partidista. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia, tanto con sus miembros como con su jerarquía, vamos a hablar en términos de jerarquía como no como una estructura de poder, sino como lo que debe ser, como una estructura de servicio, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, todos nosotros, y de manera especial la Conferencia Episcopal ha hecho una reflexión en estos días al respecto. Tenemos que ser generadores de encuentros, generadores de la reconciliación, generadores de diálogo, un diálogo que muchas veces será la búsqueda de soluciones, otras veces será pues sencillamente pero esa reflexión es interna o va a trascender. Yo creo que va a ir trascendiendo en las próximas semanas. Hay un pequeño comunicado que intenta decir algo al respecto, y yo creo que es el compromiso de todos, ¿no? Los obispos no podemos ni debemos estar en la actitud de apoyar a un solo grupo, sino de favorecer el encuentro. Sabemos que hay posturas dentro de algunos de sacerdotes, incluso algunos de los obispos, pero no es porque tengamos una postura, dijéramos, de cerrazón ni de ir en contra de la democracia, sino sencillamente porque hay manifestaciones quizás personales. Pero el compromiso ahorita de la iglesia es precisamente el de generar esa capacidad de encuentro, ¿no? Y en eso nos la vamos a jugar. Una iglesia gobiernista o una iglesia oficialista creo que no tiene sentido. Tampoco tiene sentido una iglesia de oposición o al servicio de determinados intereses de oposición. Sí. Entonces el desafío para la iglesia, y usted es una figura muy importante en la Iglesia Católica venezolana, el desafío es considerable en este momento, porque esto que estamos hablando en este momento lo relaciona con lo que hablamos al comienzo, ¿no? Cómo buscar que se logren encuentros, comuniones, como usted dice, entendimientos, no para suprimir el debate y las contradicciones implícitas en la sociedad venezolana, sino para civilizar por el debate. Sí, yo por eso pienso que tanto la Conferencia Episcopal como los obispos, como los sacerdotes, las religiosas y ciertas instancias de iglesia, las universidades católicas, los colegios católicos y otras instancias también donde muchos miembros de la iglesia tienen una responsabilidad en el trabajo con las bases, por ejemplo, el trabajo en los diversos sectores populares, es la de dos cosas. Una, de hacer sentir que la iglesia está acompañando al pueblo, a la gente, cualquiera que sea su ideología, cualquiera que sea su pensar, incluso hasta cualquiera que sea su otro credo, porque nosotros no tenemos por qué rechazar en nuestro servicio a otras personas que crean en otros dioses o que tengan otras expresiones religiosas. Y en segundo lugar, pues yo creo que es necesario que la dirigencia política sienta y nos exija a la vez
que creemos esos lugares de encuentro. Cuando digo que nos exija que tengamos esos lugares de encuentro, no significa que nos pongamos al lado de una opción política partidista, sino que abramos nuestras puertas, abramos nuestras mentes, nuestros corazones, para que se dé lo que tanto necesitamos en Venezuela, ¿no? El que nos podamos escuchar, porque hablamos mucho y nos escuchamos poco. Y no escuchamos a la gente. Yo creo que es importante escuchar el clamor de la gente. Y la Iglesia, si es fiel a su compromiso, pues necesariamente va a llevar también la voz de tantos sectores que a lo mejor no son bien escuchados en nuestro país, tanto por la dirigencia política como por la dirigencia económica, como por la dirigencia social de nuestro país. Le pregunto directamente, monseñor, ¿por qué la Iglesia Católica en este momento no asume el planteamiento del diálogo? Lo expresa, lo publicita, lo difunde, responsablemente se hace cargo de decirle a los venezolanos, bueno, llegó el momento en que nos sentemos en torno a una mesa a discutir los grandes temas nacionales y los pequeños temas también, con espíritu creativo, de entendimiento, de armonía. Bueno, yo sí creo que la inmensa mayoría lo estamos pidiendo, lo estamos proponiendo y lo estamos tratando de realizar. Pero no trasciende. No trasciende porque yo creo que hay dos cosas. Uno, el que no se ha hecho, dijéramos, una buena publicidad de esto. Y segundo, porque estamos todavía, dijéramos, golpeados de una u otra manera por las presiones que a veces se ejercen de los medios de comunicación social o de otros sectores para que estemos siempre del lado de una sola línea. Y no, nosotros tenemos que actuar con una gran libertad. Y yo por eso sí pienso que es importante que de una u otra manera, en los niveles más locales, en los niveles más nacionales, nosotros como iglesia, sin tomar una posición a favor o en contra de, sino, señores, vamos a reunirnos, vamos a encontrarnos, y puede ser que yo tenga mi posición. A mí me tocó, recuerdo yo una vez, siendo dirigente de la estudiantil en la universidad en Roma, llevar una propuesta de los estudiantes con la cual yo no estaba de acuerdo. Pero yo era el representante que tenía que llevar eso ante el consejo universitario, ¿no? Y la defendí como si fuera la mía, porque yo no estaba representando mi pensamiento, sino el pensamiento de todos los demás. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Usted mencionó los medios. Yo sí creo que los medios están jugando un papel, no lo voy a calificar, no lo voy a calificar en este momento. Yo tengo mi punto de vista al respecto. Pero digo que los medios deberían tratar también de interpretar el momento que se ha comenzado a vivir y que ayudaría muchísimo a ese encuentro a los venezolanos. Yo creo que ahí se llaman medios de comunicación. Exacto. La comunicación no es otra cosa sino la comunión que se comparte, que se transmite, que se explicita. Bueno, los medios tienen que ser un lugar donde podamos dialogar, donde podamos debatir, donde tanto de unos como de otros signos podamos decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Aquí la gente de la oposición tiene miedo de decir las cosas positivas que tiene el gobierno. Y el gobierno tiene miedo de decir las cosas positivas que tiene la oposición. Bueno, sentémonos y empecemos por ahí, vamos a hacer un balance de lo bueno, de lo positivo que hay. Yo creo que, por ejemplo, toda esta preocupación social del gobierno hay que tenerla en cuenta. Todas estas cosas que se han hecho en favor del pueblo y sobre todo de los más pobres hay que tenerla en cuenta, aún con los defectos que pueda tener. ¿Por qué? Porque es algo en lo cual realmente tenemos que unirnos, ¿no? Y que no sea, yo no puedo llegar, caramba, si usted es chavista yo no lo saludo, o si usted es de la oposición yo no lo saludo, o si usted es chavista y de la oposición, usted se sienta en un lado y se sienta en otro, en el momento de dar la paz, por decir así, en la iglesia, ustedes se voltean y yo como si no, usted tiene que darse la paz. ¿Por qué? Porque estamos con ideas diversas, con posturas diversas, pero estamos tratando de vivir en comunión. No me gusta utilizar la palabra unidad, porque ahora como se define la oposición desde el punto de vista de la unidad, pero utilicemos la palabra comunión, concertación, encuentro. La palabra encuentro es muy bonita porque implica dos cosas: el movimiento de ir hacia el otro y el movimiento de no cerrar
la posibilidad de que el otro y yo nos podamos hablar, podamos dialogar y sobre todo podamos ver hacia adelante. Yo creo que es una de las cosas que yo suelo decirle a mis sacerdotes y a mi gente en el Táchira: vemos hacia adelante, porque el futuro depende de nosotros, el futuro no depende del dinero o de otros avatares, no, depende de nosotros, somos los constructores del futuro. Hay quienes piensan, monseñor, que ciertas actitudes mantenidas hasta ahora por la jerarquía de la Iglesia Católica ha determinado una pérdida de espacios en el seno de la colectividad de la Iglesia Católica y el desplazamiento de muchos feligreses, de mucha gente hacia otros credos religiosos. ¿Se da realmente ese fenómeno? Bueno, el irse hacia otros credos religiosos tiene otras causas, pero yo quisiera responder con la actitud que debe tener todo el pueblo, toda la sociedad y toda la dirigencia. La tenemos que tener nosotros, que es la de conversión. La conversión significa un cambio de actitud, y yo soy el primero que tengo que tener un cambio de actitud, y por eso la Iglesia, si quiere ser verdaderamente Iglesia, tiene que ser fiel a su misión, por supuesto, su misión religiosa, evangelizadora, pero también tiene que ser una Iglesia que esté al servicio de los demás, no excluyendo a nadie. La Iglesia siempre es inclusión. Y tiene que acercarse, la Iglesia tiene que ir al encuentro de los demás. Esa es la gran tarea que tenemos nosotros de cara al presente y el futuro cercano. La Iglesia, si ve que estos dos grupos no se encuentran, no debe irse solamente con uno, sino debe ir al otro y tratar de crear los puentes. Nosotros como Iglesia tenemos que acercarnos, reconociendo los valores de uno, reconociendo los defectos de uno y del otro también, para superar los defectos y sobre todo buscar aquellos elementos que nos unen, que nos comprometan y que sobre todo nos permitan seguir construyendo un país que es de todos nosotros, no es solamente de un grupo que ahorita no está en el poder o de un grupo que ahorita está en el poder, ¿no? Si yo le pidiera un mensaje concreto, simple, para la colectividad nacional, para los que lo están escuchando en este momento, ¿qué diría usted? Yo invitaría a que seamos gente de esperanza, y la esperanza no es aguardar que otro venga a resolvernos los problemas, sino que seamos nosotros capaces de construir lo que buscamos. Y en este momento, una de las cosas necesarias para el futuro y para mantener la esperanza, no solamente el optimismo, pero una esperanza cierta, es que nos encontremos, y nos encontremos desde el hombre de la calle y la mujer de la calle con su vecino hasta el que va a estar en la Asamblea Nacional a partir, ya ahora también por supuesto, pero a partir del próximo mes de enero. Es decir, manifestemos ante el mundo de que los venezolanos somos gente de encuentro, de diálogo, y que somos capaces, a pesar de que hemos tenido momentos bien difíciles, de superar esas dificultades, de superar esos desencuentros que hemos tenido, porque somos gente racional, gente con pensamiento y gente de esperanza. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Écheme la bendición, pues. Que Dios lo bendiga a usted y que nos bendiga, y que también me bendiga a mí, ¿no? Y que nos bendiga a todo el pueblo venezolano. Muchas gracias. Siempre a la orden acá. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.